Bueno, vamos a recurrir a toda la capacidad que tiene nuestro filósofo de cabecera, Walter Doty, para tratar de aclararnos algunas ideas en esto que parecía en principio ser una consigna más, pero que, así como se presentó en el mundo entero, vemos que nuestros oyentes también están divididos con respecto a las prioridades y lo que significa viajar en la vida de las personas. Buenos días, Walter, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Prestando atención a todo lo que dicen los oyentes. ¿Viste veo. cuántas cosas? ¿Cómo nos gusta viajar, eh? Es una cosa increíble. ¿Y cómo nos gusta tener hijos? Y cómo nos gusta tener hijos también. ¡Por favor! y casarse. Y el proceso. ¿No? Claro, no, sí, bueno, sin dudas. Mucho mejor todavía. No, pero hay algo mejor todavía que viajar. ¿Qué? La sensación de viaje inminente. Ay, Esa sensación. Cuando ya está cerrado el viaje con fecha. Cuando está cerrado con fecha, cuando la vos sabés que mata. al otro día tenés que salir, eso es hasta mejor que el viaje. Eso ya es empezar a viajar. Eso ya es empezar a viajar, exactamente. Yo lo llamo también sensación de aeropuerto. Claro. Viste que en los aeropuertos es como una burbuja, la gente está como de otra manera, está en otro lado, todos visten más o menos bien, están contentos. Te olvidás del mundo, es como una especie de pequeña utopía, ¿no? Vivimos una pequeña utopía dentro Todos de los parecen aeropuertos. importantes en un aeropuerto, ¿no? Todos parecen Vos mirás y importantes. decís, ¿todos estos? ¿Quiénes ¿Viste? serán? La gente que mueve el mundo, que va de acá para allá. Yo todos los días en mi casa, tomando el té con galletitas. Es verdad, No puede es verdad. ser. Bueno, la cuestión es que el viaje últimamente se convirtió en la mayor ambición para mucha gente. Ustedes hoy comentaban esta encuesta que se hizo a nivel, no sé, Mundial, a nivel mundial. Y hay gente que le parece que es más importante viajar que cualquier posesión. ¿Sí? Prefieren tener un viaje, o sea, pagar un viaje que comprarse alguna cosa. Hay gente que lo prefiere a cualquier desarrollo profesional. ¿Sí? Por ejemplo, abandonan la carrera y se van a viajar por el mundo. Hay gente para la cual, escuchen esto, pues es impactante, no sé qué va a decir Paula. Hay gente para la cual el viaje es más importante que el sexo. Por ejemplo. No, Hay jamás, encuestas que jamás. estuve leyendo algunas encuestas que hablan sobre ese tema, porque es muy recurrente esto de comparar el sexo con, por ejemplo, otra de las encuestas que leí últimamente, todas encuestas hechas en internet a nivel mundial. ¿El celular? Sí. O tener sexo, que te saquen el celular 3 días. Ay, o estar 3 días déjense sin joder. sexo. Voy a decir algo. Hoy el programa no habla de sexo, hoy habla de viaje. No, está bien, pero a mí me parece que ambas cosas nos en su justa unen, medida. no el celular, el viaje y el sexo nos unen con la vida, o sea, son impulsos de vida. Entonces, el sexo es un impulso de vida, el celular es un invento que, bueno, no sé, sacámelo del medio, y el viaje es algo que es necesario en la vida, pero no sé si tampoco es comparable. Sí, por ahí, por eso tiene que ver con sensaciones, emociones, con un montón de cosas que te movilizan, ¿no? Claro, quizás por eso haya surgido lo que se llama, no sé si escucharon hablar de esto, el síndrome de Wanderlust. Wanderlust. O Wanderlust, porque en realidad es una palabra alemana. Exactamente. Este síndrome tiene que ver con algo que le pasa, hoy hablaban de los millennials, ¿no? De determinar cuál es la fecha en la que uno se puede considerar un millennial o no. Parece que a los millennials, estos nuevos integrantes del mundo, son más bien nómades. Son nómades de la era digital. Y tienen una inclinación casi obsesiva por viajar. Hay gente que le resulta una obsesión viajar. Pueden dejar cualquier cosa para viajar. Y lo que yo me preguntaba es, ¿a qué se debe esto? ¿Cuáles son los motivos por los que viajamos? ¿Por qué viajamos? ¿Por qué nos gusta tanto? ¿Qué hay detrás? Creo que tiene un poco que ver con lo que decía este oyente de poder alejarte un poco y tener esa sensación medio de aeropuerto de me alejé de los problemas, me alejé de la rutina, me alejé, ¿no? Y nosotros y lo dejo entrar planteamos lo bueno, todo lo cual. bueno. En la apertura del programa, tratemos de pensarlo un poco más allá de lo que uno puede entender como un viaje, ya sea un viaje de un fin de semana largo, un viaje de 15 días o un mes. Pero uno que dice, bueno, voy a descansar, voy a conocer algo y voy a pasarlo bien. Perfecto. Esto es lo que dicen las encuestas. Cuando uno le pregunta a la gente, las encuestas dicen que uno viaja para conseguir tiempo libre y en ese tiempo libre hacer un montón de actividades que no puede hacer acá. Por ejemplo, salir de compras, bucear, ¿no? Nadar, hacer nada, leer, hacer nada, ¿no? Hacer nada, ese tipo de cosas. Descansar, en definitiva, visitar amigos, ¿no? Son otro de los motivos que dice la gente, pero en realidad todo eso tiene que ver con escapar de cierta esclavitud a la que nos somete el sistema, ¿no? Sí. De la monotonía. El viaje aparece como una especie de tónico para soportar la explotación. Estamos
siempre presionados, explotados, y el viaje es como la liberación, a veces ficticia, por esto esta sensación del aeropuerto, porque ¿no? De la burbuja. porque es temporal, por un breve periodo de tiempo, ¿no? Exactamente. Pero si yo lo pienso así, como dicen las encuestas, el tema del viaje se restringiría a una época, que es la nuestra, y a un cierto tipo específico de persona, que es la persona que está siendo sometida por el sistema. Pero no siempre es así. Y si nos remontamos, como hacemos siempre acá, de eso se trata los la filosofía. filósofos siempre nos vamos de viaje, pero temporalmente. Y empezamos a revisar un poco la historia de la filosofía, vamos a encontrar que en el siglo V antes de Cristo es mucho eso. Había un flaco muy fachero. ¿Ah, sí? Sí, muy fachero. El tipo con un gran cuerpo, que incluso participó de las Olimpiadas y ganó un par de veces, que era pariente de gobernantes, o sea que no tenía problemas económicos, era una especie de aristócrata, bastante rico. Lo financiaban, así cualquiera. Exactamente, estaba financiado. Y que estaba lejos de sentirse explotado por nuestro sistema capitalista, porque ni siquiera había capitalismo y ni siquiera o por lo menos definido. Definido, exactamente, y ni siquiera él podía sentirse de esa manera, porque en realidad estaba en una posición de privilegio. Ese tipo de hombros muy anchos, ustedes lo conocen seguramente, se llamaba Aristócles. No Aristóteles, Aristócles. Pero le decían Platón. Ay. ¿Lo conocen a Platón? Sí, la última vez que viniste estuvimos hablando de Platón. Exactamente. Siempre hablamos de Platón. Siempre hay que es volver Platón a Platón. está en todo, ¿no? Pero ¿por qué Aristócles? Porque Aristos en griego quiere decir el notable. El notable Platón. El noble. Entonces, bueno, todos estos nombres aludían a la posición de las familias acomodadas en esa época. Así que bueno, nuestro Platón, en el año 399 a.C., cuando se muere su maestro Sócrates, y él tenía 28 años, le pega el síndrome de Wanderlust. Y viaja. Y empieza a salir a conocer el mundo, empieza a viajar. Es barquito. Empieza a viajar en barquito y un montón de cosas. Claro, ¿no? que vos fíjate la diferencia de tomar esa determinación de viajar con esos escasos recursos y conexión y conectividad que había en aquel momento, hacerlo hoy. Tal cual, porque estaba lejos de ir a buscar placer en el viaje, totalmente lejano. Ustedes, si piensen en Grecia, mira, yo traje acá el mapa que está desplegando Paula en este momento. ¿Ven el mapa de Grecia? Sí, ahí lo vemos. Grecia parece una especie de mano de esqueleto, ¿no? Toda, por estas rupturas. Con osteoporosis. Con osteoporosis, por las islas, ¿no? Que se adentran en el mar Mediterráneo. Entonces, es un lugar lleno de golfos, de bahías, ¿sí? De tierras separadas por colinas, por montañas. Y no era fácil viajar en ese momento. No era fácil por todas estas cuestiones geográficas, pero también porque esta característica geográfica de Grecia hacía que hubiera pueblos separados, con costumbres diferentes, con morales diferentes, con incluso dialectos diferentes. Y leyes diferentes. Entonces no siempre era fácil cambiar de lugar. Bueno, cambiaba de lugar y el viaje se podía volver bastante hostil. Y el tipo igual fue para adelante. Incluso pensemos en el Mediterráneo, ¿no? Digamos, si uno, más allá de la península ibérica, nadie pasaba. Estaban las famosas columnas de Hércules, según la mitología, ¿no? Entonces nadie podía ir más allá, nadie podía ir plus ultra. Claro. Entonces, era complicado. Entonces, ¿por qué un tipo, no? Ay, perdón, ¿sabes cuánto tiempo se fue? Digo, no, recién escuchábamos a los oyentes que habían preparado sus vacaciones en cataratas. ¿Cuánto se va uno? ¿10 días? ¿15 días? ¿20? No, este con suerte. Fue indefinido. 12 años. 12 años. Como Ulises, más o menos. Una cosa impresionante. Sí. Se hizo un viaje de 12 años. Se hizo un viaje de 12 años, impresionante. Entonces digo, ¿por qué un tipo así como nuestro amigo Platón, acomodado, saldría a incomodarse en un viaje? Pensemos que arranca por Egipto. Perdón, porque en ese momento no estaban los psicólogos o filósofos o los sociólogos que te decían, ¿estás seguro, no? Que querés salir de tu zona de confort. De tu zona de confort. Exactamente. El tipo salió de su zona de confort. Y tanto así que cuando llega a Egipto recibe el primer cachetazo al ego. ¿Qué? Porque los griegos se creían como los fundadores de todo. Claro, el centro de la civilización. Y resulta que los egipcios le comunican que en realidad ellos pensaban que Atenas era un estado infantil, que no tenían tradiciones estables, ni una cultura profunda. Uy.
Dijo Platón, ¿cómo? Nosotros, los griegos, que estamos en el centro del mundo, lo inventamos todo. Van a hablar de mí dentro de 2 siglos y pico en la radio, y qué sé yo, ¿me decís esto? No puede ser. Bueno, la cuestión es que recibe un cachetazo al ego, y después le pasa un poco lo mismo cuando va a Sicilia, cuando visita Italia, se encuentra con los pitagóricos, y le empiezan a cambiar la forma de pensar. Totalmente, digamos, todo lo que él había aprendido, lo que él creía como cierto, empieza a tambalear, ¿sí? Los griegos eran igualmente muy abiertos de mente, tipos muy piolas, muy curiosos, que salían al mar, tenían la costumbre de salir al mar y comerciar con los demás, pero además tenían algo que no tenían otros pueblos, que era la práctica del diálogo. Porque el arte de... Tal cual, porque se organizaban democráticamente, claro. Tenían que ir a la asamblea, tenían que discutir con otras personas por las cuestiones públicas, entonces se habían hecho duchos en el arte del diálogo. Tenían mucho filo. Bueno, es que ponele. Tan duchos que hasta incluso también hicieron ejercicio de la corrupción entre bambalinas. Ah, bueno, claro, sí. ¿No? Eso no todo existió desde siempre. Claro, Eso existió desde siempre. Bueno, algunos dicen que Platón llegó hasta Judea, al Ganges. Dicen algunos, no está confirmado, pero algunos dicen no hay fotos. No hay fotos, pero dicen que interactuó con los hindúes y que eso influenció su filosofía, que pasó por Palestina, por Babilonia, por Persia. Entonces la pregunta otra vez, ¿por qué alguien que tiene todo asegurado, un hijo de noble o pariente de nobles, ¿sí?, se arriesgaría, se expondría no solamente a peligros físicos, sino a que le hagan tambalear su forma de ver el mundo? ¿Por qué? Había un filósofo muy posterior que se llamaba Pascal, ¿sí?, filósofo y matemático, que dijo algo así. Dijo que todos los problemas de los hombres surgen porque no sabemos estoicamente quedarnos dentro de nuestra habitación. Entonces, ¿por qué Platón no se quedó dentro de su habitación? ¿Sí? Y para poder responder a esto, yo pienso que viajar tiene algo que ver con la autorrealización, con el perfeccionamiento de nuestras potencialidades. Es decir, cuando uno cumple con lo básico, es decir, cuando uno tiene techo y comida, cuando uno tiene seguridad, cuando uno está consolidado grupalmente y siente el reconocimiento de los otros, aparece otro motor que nos lleva a hacer cosas. Y ese motor es la posibilidad de desarrollar aquello de que somos capaces. ¿Y cómo sé de que soy capaz? Te tenés que poner a prueba. Me tengo que poner a prueba. Tengo que autoconocerme. Y una forma de autoconocerse es por contraste. Cuando yo salgo y viajo y observo al extranjero, empiezo a ver el extranjero en mí. Yo soy el extranjero. Ahora soy yo el que está de visitante. Ahora soy yo el que está de visitante. Y puede ser que lo que yo creía verdadero, lo que yo creía cierto, lo que siempre pensé que era la forma correcta de ver el mundo, se ponga en cuestión. O lo que muchas veces me contaron o me transmitieron en mi familia, en mi entorno, en el colegio. Tal cual. Y hay cosas tan cercanas. Yo siempre digo esto a mis alumnos, ¿no? Que hay 2 cosas que no se pueden ver. Las que están muy lejos y las que están muy cerca. Y hay cosas que están muy cerca, que son tan cerca que están adentro nuestro, que son nosotros mismos. Entonces, ¿cómo darse cuenta de cómo es uno? ¿Cómo autoconocerse mejor que al enfrentar su cosmovisión con la cosmovisión de otro? Pero eso no es garantía de que igual lo veas. Ah, no, por supuesto. ¿Viste esa gente que vuelve de viaje y te dice, nah, pero es una porquería, los peruanos te tratan mal, perdón. te comen picante. El argentino en el exterior. Y vos decís, es pero complicado. ¿qué viste de Perú? Si Perdón, lo único que también ves hay son viajes y viajes. A mí, por ejemplo, me pasó, simplemente por poner un ejemplo, de viajar a Cuba. Si yo me hubiese limitado en Cuba a bajarme del avión y hacer los 4 circuitos turísticos donde te llevan, te cuidan y te traen, y me hubiese vuelto a mi lugar de residencia en aquel momento, no hubiese conocido la Cuba de verdad profunda, porque salí del viaje tradicional para realmente descubrir el lugar en el que estaba, para entrevistarme con la gente, para observar, para sacar fotos. Cuando uno vuelve, puede tener una versión totalmente distinta si hace un tipo de viaje o si hace otro tipo de viaje. Absolutamente. Y esto lo vamos a ver ilustrado en otro filósofo viajero, que, mucho más cercano a nuestro tiempo, fue un filósofo que nació en Alemania y que se lo conoce como el padre del pesimismo. No sé si saben de quién estamos hablando. Creo. A ver. No sé.
A mí en casa a veces me dicen que... No, pero tiene mucho que ver con ese otro. El padre del pesimismo. El padre del pesimismo. Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, que nace en 1788. Super apellido. Danzig, un apellido maravilloso. Te da para un electrodoméstico, para una marca de coches, lo que quieras. Para ser filósofo, para fundar un complejo habitacional. O para escribir filosofía. Por ejemplo, Borges decía de Schopenhauer que tenía la curiosa virtud de siempre tener razón. Tipo muy sentencioso. Si ustedes lo leen, es muy agradable leerlo, salvo por sus opiniones misóginas. Además de pesimistas. No, porque aún su pesimismo es contagioso, es muy interesante. Si te convence de lo que te está del pesimismo en algún punto, ¿no? Tal cual. Él decía que la vida era sufrimiento. La vida es sufrimiento. Él decía, la vida está motivada por el deseo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno desea, le duele porque le falta algo. Le está doliendo. Cuando consigue eso que estaba deseando, logra una pequeña felicidad temporal. Momentánea. Y empieza a desear otra cosa. Lo único que le queda... Mi abuelito Schopenhauer. El abuelito de todos. Por eso pega tan fuerte leerlo. La cuestión es así, ¿no? Digamos, cuando... las dos sensaciones que son el pulso de la vida son justamente el deseo, que es dolor, y el aburrimiento. Él decía que una metáfora perfecta de eso era la distribución de los días de la semana, donde de lunes a sábado había yugo, o sea, dolor, y el domingo aburrimiento. No quedaba nada más. Así miraba el mundo. Esto lo con una visión planteaba él hace cuánto tiempo. Mira, 1788 nació, qué así bárbaro. que impresionante. O qué mal que estamos porque cambió poco en tantos años. ¿no? Es que quizás sea la esencia misma de la vida, de acuerdo a él. La cuestión es que es un tipo que también fue marcado por los viajes. Y se volvió un tipo muy curioso y cosmopolita. Su papá era un comerciante muy próspero, y le puso Arthur porque decía que Arthur era un nombre que se pronunciaba más o menos igual en todos los países de Europa, y entonces él podía hacer buenos negocios. Qué visionario, mirá qué bien. Pero no le salió muy bien, porque su visión cambió absolutamente y cambió el rumbo. Él quería que su hijo fuera un hombre de mundo, y entonces lo mandó a viajar. Y aparecen unos diarios muy interesantes de Schopenhauer, donde cuenta sus viajes en su infancia. Comienzan en 1800, terminan en 1805. O sea, el tipo tenía entre 12 y 17 años. Y ahí conoce Alemania, conoce Francia, conoce Holanda, Inglaterra, Suiza, Austria. Queda deslumbrado con la belleza, y con las bellas, va a decir también, que encuentra en Italia. ¿Sí? Ese es su primer contacto con el mundo. Y su papá le ordena el viaje como un excelente turista, como un turista ideal, con guía, con orden, con un inicio preciso y un final determinado. Pero el joven Arthur lo vive de otra manera. Rebeldón. Este ejemplo que yo estaba poniendo, va por ahí, sí. ¿No? Tal cual. Es decir, él no viaja mira, justo los venía escuchando antes de venir acá, y Gastón estaba apuntando exactamente a esto que voy a decir ahora. Él no viaja como un turista, sino que lo hace como un viajero o como un aventurero. Son conceptos distintos. Completamente diferentes. Un turista es el que concibe el viaje con orden, con seguridad, que sabe dónde empieza y dónde termina. ¿Dónde está el transbordo, el traslado, y si el viaje contiene seguros? Todo cronometrado. Me vuelvo loca. ¿Y qué pasa? Cuando ese turista viaja para confirmarse a sí mismo. Viaja para decir, como el argentino que decías vos recién. En Perú, estos peruanos no saben comer. Yo sabía. ¿A vos te parece? No puede ser. Estos tipos de Italia, no sé dónde. Y vuelve acá confirmando lo suyo. Ese es el turista. Pero el viajero o aventurero se arriesga, se lanza a la aventura, sin meta, sin saber ni dónde empieza exactamente, ni cuándo va a terminar. Vos decías hoy que hay viajes que no sabes a dónde te van a llevar. Hay experiencias que te van a llevar a cualquier parte. Entonces el viajero aventurero asume el peligro. Y no solamente el peligro de lo que le pueda pasar en la calle en Trípoli, sino además el peligro de enfrentarse a lo otro, a lo distinto. El riesgo de destruir su propia identidad. Me encantó.
de destruir su propia... Yo quiero destruir mi propia identidad. Wow. Durante 14 años en bicicleta. Y fíjate que el pensamiento oficial del mundo nos lleva a pensar que la vida es maravillosa, que la vida es un regalo. Bueno, Schopenhauer dijo, no, yo salí y empecé a ver un montón de cosas. Pensemos que estaba viajando en una Europa después de la Revolución Francesa. Claro, era un antes y un después Europa en aquel momento. Tal cual, era todo destape, todo por descubrir, todo por lograr. Pero además, después de las revoluciones, el mundo no aparece como un lugar maravilloso y paradisíaco. Él lo que encuentra es desorden, desigualdad, pobreza, desigualdad, miseria, devastación. Y entonces, y cuando va a Inglaterra ni hablar, ¿no? Primeros momentos de la revolución industrial, un mundo totalmente injusto, niños que trabajaban... Richard Arkwright. Esto es un guiño. Chiste interno. Chiste interno. Bien. O sea que para él, Europa es una muestra de un universo que es un caos. El universo no es orden, no es maravilloso, es caos, es dolor, es muerte, es feo. Le pasa lo mismo que a otro filósofo viajero, que no tenemos muy en cuenta, porque como no está en la tradición occidental, muchas veces lo dejamos de lado, que también vivía en un palacio, hijo de un rey, y que un día sale y empieza a ver la realidad y se da cuenta de que hay gente tullida, gente que está muy mal, gente que pasa hambre, muertos, ve un cadáver por primera vez. Ese hombre del que también abrevó nuestro Schopenhauer era Buda. Buda también fue un viajero, y viajando encontró todo este mundo totalmente diferente a lo que la versión oficial nos vende acerca del mundo. La cuestión es, si uno se aventura, si uno es un viajero y no un turista, pregunta, ¿se puede volver? ¿Cómo? Para de nuevo la Eso pregunta. te lo va a determinar el... Si uno no es un turista, si uno es un viajero, es decir, que se arriesga, que se lanza, que se aventura, que está dispuesto a romper con su propia identidad, esta cosa que te gustó tanto. Si es un viajero, entiendo que no tiene un ancla a ningún lado, y que además que es lo que yo le contaba a Paula, lo que hablábamos en la apertura del programa. Hay muchas cosas que uno no planifica y que tampoco puede planificar. Cuando vos te rumbiás por esos lados y decidís salir de tu zona de confort, te van a pasar un montón de cosas. Muchas muy buenas, algunas no tan buenas, pero que son imposibles de prever. Tal cual. Entonces entiendo que es incierto. Para mí, volver se puede volver. El punto es si querés volver. ¿Pero vuelve uno? Porque si uno rompió su identidad, ¿vuelve uno? Yo creo que vuelve el físico, pero la cabeza está dando vueltas por ahí. Puede volver el cuerpo, ¿no? Pero uno, la identidad de uno ya no vuelve, porque el viajero muere 1000 veces en la ruta. Porque se enfrenta al otro, porque deconstruye su propia identidad, porque está abierto a ver esas cosas. Platón, del que hablábamos hoy, no vuelve el mismo. Sus teorías no son las mismas. No sos el mismo, es que esa es la frase. No sos el mismo una vez que inicias ese camino. Exactamente. Cuando vuelve, recién cuando vuelve, puede fundar su academia. ¿Por qué? Porque primero vivió, dicen, ¿no?, que esta es la forma correcta de vivir. Pasar la primera mitad de la vida acumulando las aventuras que vas a contar en la segunda mitad. Muy bueno. Claro. Antes de que empezaras todo este viaje enorme, me mandaron un mensaje que decía: viajar es aventura, ir a lo desconocido, no saber qué va a pasar mañana. Eso es para mí el sentido de viajar. Tal cual. Me lo mandó mi madre, mirá, que voy a decir que sin ser filósofa es una viajera. es una grande. Es una viajera. Entiende la vida como un viaje también. Entiende la vida como un viaje. La cuestión es que si uno tiene esa transformación, ¿sí?, al volver del viaje, va a encontrarse con una sensación que es el reverso de la moneda de aquella tan hermosa sensación que nos surge previo a los viajes, que es la sensación de volver. Es decir, la sensación más hermosa del mundo, que es la sensación de viaje inminente, se paga caro con la sensación de volver. Es espantoso volver. El yo, nuestro yo, se enriqueció en el viaje, ¿sí? Nuestro mundo dejó de ser estrecho, se amplió, sí, ¿no? Sí. Conocimos cosas nuevas. Es una sensación de que estás haciendo un retroceso. Vos, que ahora sos distinto y que abriste tu cabeza, no sé si vas por ahí, pero yo te voy tratando de interpretar, que abriste tu cabeza y tu cuerpo al mundo y que aprendiste un montón de cosas nuevas, en lugar de seguir esa escalera hacia arriba, es como que haces un retroceso muy grande cuando volvés al lugar. Tal cual. Y a la idiosincrasia y al momento en el que estás
fijo, ¿no? Y ese lugar que vivías todos los días sin prácticamente darte cuenta te empieza a parecer no tan bueno. Ya le empezás a encontrar los defectos. No, empieza a aparecer A exactamente. ver, uno conoce el lugar en el que vive, la idiosincrasia del lugar en el que vive y la gente del lugar en el que vive cuando sale y vuelve. Tal cual. Tal cual. Bueno, es justamente eso lo que tiene que producir el efecto de un viaje. Fíjate que hay una situación que nos puede salvar de esta fea sensación de volver. Y es darnos cuenta de esto. Que cuando un avión aterriza, el 50% del pasaje va a estar muy feliz porque va a tener la sensación de viaje inminente. Y el 50% que está regresando va a sentirse absolutamente triste. O sea que el mismo lugar produce esas dos sensaciones duales. Uh-huh. Por lo tanto, la cuestión tiene que ver no con el lugar, sino con uno. Obviamente. Con uno. Entonces lo que hay que hacer para sacarse esa sensación horrible cuando uno vuelve es ejercitar la capacidad de ver el lugar de uno como lo ve un viajero. ¿Cómo sería eso? Como Con un algún viaje. ejemplo como para bajarlo a tierra. Darse cuenta de la belleza de lo que está alrededor. Darse cuenta de que uno puede aprender también acá. En sin su lugar, viajar. sea cual sea. Como si fuera un viajero que Aventurarse llega. en su propio lugar. Aventurarse en su propio lugar, exactamente. Hay un pensador que se llamaba John Ruskin, que decía que una buena técnica para eso era, en vez de sacar fotos, bueno, él no hablaba de fotos, pero en vez de sacar fotos, dibujar las cosas que aparecen a nuestro alrededor. No porque queramos quedarnos con ese testimonio, no impreso, pero digamos dibujado de... Sí. Plasmado, inmortalizado. por Inmortalizado, decirlo. no por eso, sino porque cuando uno dibuja, pone el ojo en la belleza de las cosas. Claro. Se toma el tiempo para darse cuenta de esas, Como de esas para cuestiones. realmente registrarlo internamente, que pase por adentro y no que quede afuera. Exactamente. Así que la idea es Bien. viajar, aventurarse, arriesgar, someterse a la errancia para autorrealizarse, ¿sí? Y para hacer eso, conclusión a partir de esto, lo podemos hacer simplemente viajando alrededor de nuestra propia habitación. Apa, ahí se complica más. Prefiero un pasaje igual, ¿eh? Sí, por Prefiero supuesto, un por pasaje. supuesto. Pero es una sí, práctica. Pero hay gente que está muy encerrado en su propio lugar y hay gente que no tanto. Tal cual. Creo que necesitamos más gente de la que se aventura en su propio lugar. Está buenísimo lo que decís. Bueno, para cerrar, quiero Sí. una frase que no sé si la escribió, yo pensé que la había escrito Sartre, la tengo escrita como determinada por Sartre, pero me parece que fue la mamá de Paula en realidad la que la escribió. Que le dio clases en su momento a este señor. Ah, Mirá. mirá vos, te va a matar, ver. me parece. No, por favor, no va por ahí. Bueno, Sartre dice en La náusea, hay dos personajes que se encuentran, ¿no? ¿Qué tipo de aventuras? Le pregunté sorprendido. Y responde el interlocutor. De todo tipo, señor. Subirse al tren equivocado, parar en una ciudad desconocida, perder su maletín, ser arrestado por error, pasar la noche en la cárcel. Señor, creo que la palabra aventura puede ser definida como un evento fuera del ordinario, sin necesariamente ser extraordinario. Ay, re Tomá, lindo. eso es una frase que vamos a tratar de tuitearla en algún momento para Me inmortalizarla y que encantó. quede en la red. Hermoso. Bueno, viste Hermoso que viaje. había algo más cuando Hay uno veces habla de que viajar. cuando uno habla con Walter Doty, hay veces no. En general, viajás, ¿o no? Y bueno, te viajas en el tiempo. Una buena charla con gente que por ahí es un poco más interesante de lo habitual, te hace viajar. Un hace buen viajar. libro te hace viajar, como decía recién un oyente. Pero me parece que está la clave ahí en lo que él decía, aventurarse acá adentro, ¿no? Por lo menos como punto de partida. Totalmente. Después tus acciones, la suerte o no, el destino te irá llevando por otros caminos, pero bueno, de eso se trata. Estábamos convencidos de que había algo más que solo descansar. Yo los tengo que conocer dejar un porque se poco me está yendo el tren. No, andate. Ya, Andate. no me estoy yendo. Qué Last Train lindo to el London, tren. decía la canción, ¿no? Nos Bueno, vamos, Walter, nos vamos. ¿dónde te seguimos en redes sociales? Bueno, tenemos un Twitter que es @WalterDoty con una sola T y Walter va con W, digo, por si hay alguno tentado de ponerlo con G. Claro, no es Walter, es Walter, ¿no? Una cosa Walter, así. claro, exactamente. Lo han puesto de tantas formas. Así que @WalterDoty en Twitter y también Walter Doty en Instagram, que he inaugurado ahora. Estoy tratando de ver cómo funciona, no estoy muy ducho, así que ahí me pueden. Bueno, pegate un viaje y lo encontrar. vas a descubrir. Hay que viajar por Instagram. Pegate para un viaje descubrirlo. sonó a otra cosa, pero no importa. No, por Vamos favor, a- por favor.
favor. Algún día tenemos que hablar de ese tema. Podríamos hablar desde de la ese tema filosofía en los tiempos fundacionales. Es muy interesante. Antonio muy interesante. Es muy interesante. Viste que hay mucho para hablar. Bueno, y no próximamente ya vamos a estar publicándolo en redes sociales también, la charla completa, esta charla con Paulita, con Walter Doty, filosofía, viajar, la vamos a estar subiendo a un canal de YouTube, a redes sociales, así que la van a poder compartir.